Comienza en Radio María Misión Posible, un programa de obras misionales pontificias dirigido por Carlos de Arteaga y Paula Rivas. Guiar a la Iglesia en medio de guerras, hambre e injusticias de todo tipo es una misión imposible. Convencer a todo un pueblo en mitad de la selva de abandonar sus supersticiones y fiarse de los médicos es una misión imposible. Que una parroquia de Cádiz pueda mantener el mundo entero en sus manos es una misión imposible. Pero gracias a Dios, a la Iglesia y a tu ayuda, los misioneros han hecho que esto se convierta en misión posible. Somos Carlos de Arteaga y Paula Rivas. ¡Comenzamos! Buenos días, queridos oyentes. Empieza este nuevo programa de Misión Posible de la mano de Obras Misionales Pontificias, como siempre, cargado de nuevo contenido. Paula, ¿qué tal estás? ¿Qué vamos a tener hoy? Hola, Carlos. Buenos días a todos. Pues vamos a hablar con un obispo español en una diócesis que seguro que te suena. La diócesis de Mbaiki, una diócesis de República Centroafricana, en la que está entregando la vida por su pueblo en mitad de una guerra, hambre y supersticiones. Y además, vamos a hablar de cómo una parroquia de Cádiz lleva tiempo con una iniciativa que le permite sostener a todo el mundo en sus manos. Y para quien no pueda quedarse con nosotros, ¿qué puede hacer? Pues como siempre tendrán el programa completo disponible en la web de Radio María, www.radiomaria.es, para que lo escuchen cuando quieran. Y además estará disponible también en Spotify y Apple Podcast. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico misionposible@radiomaria.es para cualquier sugerencia, historia o petición. Eso es como el nombre del programa, misionposible@radiomaria.es. Pues ahora sí que sí, empezamos. Un pueblo en mitad de la selva que permanece unido para salvar sus creencias, su casa y su mundo. Parece el guión de Avatar, pero es lo que viven los pigmeos en República Centroafricana, un pueblo al que la Iglesia se está entregando en cuerpo y alma, incluido un obispo español que se esfuerza por llevarles el Evangelio y darles la dignidad. Pues tenemos con nosotros ni más ni menos que a Monseñor Jesús Ruiz, que es el obispo de Mbaiki. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, aquí con la lluvia, pero muy bien. Un poquito de lluvia que no viene mal, pero bueno, explícanos de primeras, para conocerte un poquito más, tu experiencia personal. ¿Cómo llegas a ser misionero y en concreto misionero comboniano? Bueno, pues como toda vocación nace en la familia, ¿no? Yo nazco en una familia cristiana, comprometida con la fe. Mis padres trabajan en Cáritas y de pequeño entré en el seminario de Burgos, donde hice todos los estudios, hice la filosofía y la teología después, y al acabar la teología, bueno, desde hacía muchos años, yo quería marchar a misiones, y entonces busqué el cauce para marchar a misiones, ¿no? Y encontré pues a los misioneros combonianos, y volví a repetir, a hacer otra formación, el postulantado, el noviciado, el escolasticado en París, ¿no? Y es así como llegué a ser sacerdote en el año 1987. Inmediatamente pues me mandaron a misión, y mi primera misión ha sido en el Chad. En el Chad, donde he vivido pues con una iglesia que estaba naciendo. La evangelización es de 1929, pero prácticamente empezó en los años 60 la evangelización. Yo llegué pues unos 25 años después, ¿no? Y vi a una iglesia nacer, crecer, y cuando yo llegué había 2 sacerdotes locales, que fueron luego los 2 primeros obispos. Es una iglesia que comenzaba, ¿no? Allá estuve 15 años, y luego me mandaron aquí a la formación de postulantes nuestros, y estuve en Granada 7 años, pero sobre todo pues también me dediqué a animar y dirigir el grupo de laicos misioneros combonianos, matrimonios que salían a misión. Fue un momento muy bonito donde tuvimos mucha gente de laicos que iban a misión. Y ya en el 2022 pues volví a África,
África y estoy en la República Centroafricana. Me pidieron ir a la República Centroafricana, donde estuve pues 9 años en una parroquia donde trabajábamos con el pueblo pigmeo. Y bueno, pues cuando mis padres eran ancianos y pedí venir a España pues para acompañarles y bueno, me aceptaron, pues en ese momento, 2 meses antes de venir a España, pues el Papa Francisco me nombró obispo de una diócesis que yo ni conocía, era 1000 kilómetros de distancia, con lo cual el proyecto de ocuparme de mis padres pues se quedó un poco. Y estuve entonces en Bangasú 3 años y pico como obispo auxiliar, y ahora llevo ya 5 años como obispo titular de Mbaiki, que era mi primera diócesis donde yo había trabajado con el pueblo pigmeo. Es un poco así en grandes líneas. Ahora hablamos de la diócesis de Mbaiki, pero antes me surge una duda, y es, ¿cuál es el primer paso para hacer que una diócesis crezca, ¿no? Has hablado del chat, de que llegaste y la iglesia prácticamente era inexistente. Cuando llegas allí, ¿por dónde empieza uno? Eso es difícil porque, bueno, encuentras la situación de la diócesis tal como es. O sea, es muy importante, es el aspecto del personal, ¿no? Y yo me piden, cuando hago la visita pastoral por todos los sitios, dice, bueno, padre, queremos una nueva parroquia. Digo, sí, yo parroquia las puedo hacer, pero ¿de dónde saco yo los sacerdotes? O sea, ¿de dónde saco yo las personas que evangelizan, ¿no? Entonces, si no hay estos evangelizadores, se hace muy difícil, ¿no? Es un poco lo que he intentado este año. Hemos creado 2 nuevas parroquias, estirando mucho de la cuerda del personal, porque yo no acepto que un misionero se quede solo. Tenemos que vivir en comunidad, al menos 2, y el sueño es 3, para vivir un poco lo que queremos anunciar. Entonces, es el aspecto personal, pero luego hay que reconocer que yo siempre digo, la misión cuesta dinero. Y si no hay infraestructuras, escuelas, sanidad, el personal apostólico, pues necesitas también, y es una de las grandes labores que hacemos los obispos, pues es mantener a nivel de personal y a nivel de infraestructura. Yo digo siempre que desde que soy obispo, pues me echo un poco de la orden mendicante. Vamos mendigando por todos los sitios, ayudadnos para que nuestra iglesia crezca, ¿no? Pero vamos, sería un poco estos 2 aspectos que son prioritarios, ¿no? Personal y unas infraestructuras mínimas para poder lanzar el anuncio del Evangelio. ¿Y cómo hace uno desde el punto de vista personal y espiritual para no tirar la toalla, no perder la esperanza en esas situaciones que a veces, pues entiendo que pueden ser un poco frustrantes, ¿no? Pues bueno, yo creo que lo que se dice, o sea, que pues los obispos y eso, pues tenemos una ayuda especial, pues yo creo que sí que es verdad, porque muchas veces te dan ganas de tirar la toalla totalmente, porque las necesidades son tan ingentes y nosotros somos tan pequeñitos, pues que dices, bueno, pero ¿cómo puedo avanzar, no? Yo muchas veces le digo al Señor en la oración, mira, yo he hecho ya lo que podía, ahora encárgate tú, que es tuyo, que esto es tuyo, ¿no? Y bueno, pues sí, los desafíos son muy grandes, pero siempre el Señor nos da signos de ir adelante, nos da compensaciones pues con la gente, pues que es muy buena, muy creyente, y bueno, eso nos anima muchísimo, ¿no? Porque si no seríamos auténticos Quijotes en medio de unas dificultades enormes, ¿no? Es la fe lo que nos mantiene y es, bueno, pues eso, la vocación que hemos tenido, ¿no? Que hemos sido llamados a esta vocación. Los que nos quedamos aquí en España y no tenemos la suerte de ir allí a África, nos pasa algo, y es que pensamos que toda África es igual, ¿no? Que todos los países son exactamente iguales, y pensamos que dentro de los países también todo es igual. Pero ¿cómo es la diócesis de Mbaiki geográficamente, sociológicamente? ¿Cómo es la gente y cómo es la geografía de esa diócesis? Sí, desde aquí se tiene una imagen tan distorsionada. Yo, la primera vez que llegué, me mandaron a África, pues una señora de mi parroquia me dice, oye, pues mi prima también está en África, ¿no? Y digo, bueno, pues nada, si la veo ya la saludo, ¿no? O sea, pensando que África es como la provincia de Guadalajara o algo así, ¿no? África son 54 países y dentro de estos 54 países, cada país es un mundo con muchas etnias, ¿no? Entonces, la diócesis de Mbaiki tiene
tiene 20.000 kilómetros cuadrados. Estamos en pleno corazón de la cuenca del Congo. Es el segundo pulmón de la humanidad, selva, y con una población de unos 400.000 habitantes. De unos 400.000 porque la última estadística no se sabe cuándo se hizo. Creo que es en el 2003 y hacer estadísticas allá es difícil porque el pueblo se mueve constantemente, ¿no? Bueno, pues en esta diócesis, yo digo, domina la selva y con una característica que mi diócesis es la diócesis que tiene más población, somos solo dos diócesis con población pigmea, pigmeo-aka, que están en Centroáfrica, Camerún, Congo. Yo estoy con las dos fronteras del Congo, el Congo Democrático y el Congo Brazzaville, ¿no? Y bueno, es una población muy pobre, y la gente pues vive pues de la recolección, no son agricultores, no son ganaderos, entonces es la recolección, entrar en recolectar un poco los frutos que te da y un pequeño campito de mandioca. Entonces, ya digo, la gente pues extremadamente pobre, ¿no? Y dentro de la diócesis pues hay multitud de etnias donde el pueblo pigmeo sigue siendo el pueblo esclavizado, el pueblo no considerado como no persona, no tiene ni carta de ciudadanía, ¿no? Bueno, pues es un poco el panorama de nuestra población. Tenemos una media de vida en todo el país y en mi zona pues igual, ¿no? 52 años de media de vida y según las últimas estadísticas el 60-65%, algunos dicen el 70%, estamos bajo el umbral de la pobreza, o sea que gente que necesitaría pues para sobrevivir. Ahora estos días pues estamos hablando, estoy haciendo un poco de animación y hablando mucho del tema sanitario, ¿no? Yo digo, en el tema sanitario estamos pues catastróficamente mal, porque mi gente nunca han visto un doctor, nunca. Entonces, bueno, de ahí pues la media de vida tan baja, ¿no? Y ya digo, y el umbral de la pobreza, pues lo mismo. En la educación, pues el 60% de los chavales no están escolarizados. Y el 40% que están escolarizados es gracias a la Iglesia Católica, el 25, el 30 es gracias a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces ya digo, una población que vive pues una supervivencia, pero una población pues abierta completamente al Evangelio. Este año, el año pasado, hemos celebrado 100 años de evangelización. El primer misionero llegó en el 1925 y en 2025 hemos celebrado 100 años de evangelización. Bueno, en estos momentos pues calculamos que hay unos 100.000 católicos, 100.000, o sea, un tercio un poco menos de un tercio de la población es católica, ¿no? O sea, la gente está muy abierta al cristianismo, se vive un animismo, pero las sectas y las iglesias protestantes pues han hecho un gran trabajo de evangelización también. Y hay un pequeño grupo de musulmanes. Una característica de mi diócesis es que, pues como todo Centroáfrica, pero estamos llenos de minas de oro, de diamante, sobre todo oro, diamante y después las compañías madereras, ¿no? Que son las que explotan toda la selva y desgraciadamente destruyen todo el sistema ecológico sin ningún miramiento. En mi diócesis estaban las reservas donde había pues orangutanes, gorilas, elefantes, jirafas, ahora no queda nada, ¿no? Y ya digo, es una zona de selva auténtica, ¿no? Y ya digo, muy rica. Todas estas minas están explotadas manualmente, pero la gente vive en un estado de pobreza alarmante. Claro, una riqueza total, ¿no? Como nos dices, de un montón de minas y recursos que no llega, por supuesto, a la población local. Y con toda esta situación, ¿cómo es la fe allí de la gente? ¿Qué diferencias hay con la fe que puede tener un europeo, un español? Pues mira, la fe yo creo que es como la nuestra, es como la nuestra porque nosotros somos idénticos, ¿no? Es una fe pues a veces muy mezclada con supersticiones, con ambigüedades, ahí hay un gran sincretismo, ¿no? Por ejemplo, yo digo en el aspecto de la enfermedad y todo eso, la gente, pues la fe
y después la superstición, porque no hay medicamentos, que es lo que me decía hace poco una periodista polaca, pero ¿cómo pueden creer en la brujería? Pues igual que nosotros los europeos seguimos creyendo, seguimos creyendo en la astrología y seguimos en las mismas cosas, ¿no? O lo que decía mi obispo africano en el chat, dice, oye, vosotros los europeos no nos critiquéis, porque lleváis 2000 años de cristianismo y no sois mucho mejores que nosotros. O sea que la fe de mi pueblo es una fe pues ruda, una fe simple, que a veces pues se desvía un poco a un sincretismo, muchas veces no hay una coherencia o una unidad entre la fe y la vida, hay una disonancia, ¿no? Y ahí está nuestro trabajo, o sea, que haya una unidad de fe y de comportamientos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la familia es escandalosamente, pero en todo África, la familia está rota, entonces es una de las grandes labores que empeñamos ahí, ¿no? Pero ya digo, la fe de esta gente es una fe entusiasta, una fe que se manifiesta exteriormente. El africano reza con los pies, tiene que ser bailando. Nosotros en Europa rezamos con la cabeza, el africano reza con los pies y manifiesta su adhesión a Dios pues con los pies. Dentro de esta situación seguro que hay testimonios de gente que abrazando el mensaje del Evangelio plenamente y coherentemente le ha cambiado la vida. No sé si tenéis ya algún tipo de testimonio en este sentido. Muchísimos, pero son, como decía el Papa Francisco, son los santos de la puerta de al lado. Los santos la mamá pues que se queda sola porque la abandonó al marido y tiene que sacar adelante los 7 hijos, ¿no? Y allá con su rosario y sigue adelante y creyendo y siempre con la sonrisa. En el momento de la guerra, ¿cuántos muertos hemos tenido? Gente pues que es capaz de perdonar de verdad al que le ha hecho mal y acoger en su casa pues incluso a los musulmanes, que era el otro bando, ¿no? O no sé, en las parroquias tienes cientos de cristianos, los catequistas, que dan su vida voluntaria, que van a los pueblos a catequizar, y eso sin recibir ni 5 francos, ¿no? Hay tantos gestos de fe, de creer en Dios, ¿no? No sé, o sea, yo creo, me llamó la atención hace años una señora mayor que, pues bueno, que estaba al punto de morir, había recibido el bautismo hace 2 años, ¿no? Y yo cuando fui a darle la unción de los enfermos, la paz que transmitía, ¿no? Yo me voy a la casa del Padre, y con una paz, o sea, porque la muerte, el paso a la muerte, allá se vive pues como un paso más, o sea, es una condición, aquí la escondemos, la muerte, allá no se esconde, allá se vive la vida y la muerte están unidas, ¿no? Y saber dar el paso hacia la muerte pues tranquilamente, con fe, sabiendo que estás en las manos de Dios, pues bueno, eso te da una gran... Pero allá, por ejemplo, el pueblo es tan religioso, decían hace años en Mozambique, que cuando estaba el régimen comunista, se había puesto unos carteles, somos ateos, no, Dios no existe, y alguien había puesto abajo, por la gracia de Dios. Dios no existe. Pues es así el pueblo africano, ¿no? Vas por las calles y todas las tiendas se llaman pues la gracia de Dios, la Trinidad, la Virgen de no sé qué, Dios nos ama, Mateo 7:7. Todo, o sea, porque hay una referencia religiosa, todo viene de la parte de Dios, ¿no? Y bueno, pues sobre todo, pues lo que es la bendición. Yo paso mucho tiempo, muchas veces cuando hago las visitas pastorales, bendecir a la gente. Es un poco lo que dice Jesús en el bendecid a la gente. Y viene la gente, una bendición es recibir una gracia de Dios, ¿no? Entonces es un pueblo que tiene hambre de Dios. De hecho, pues el otro día en la misa del domingo yo les cantaba la canción que a ellos les encanta, Yaratin Zapa, Abumbi, el hambre de Dios, tengo hambre de Dios. Y bueno, pues esto es una realidad que yo lo veo cada día. Y dentro de
todos estos fieles de tu diócesis está el tema de los pigmeos, ¿no? Como has comentado. De hecho, investigando un poco sobre este pueblo tan peculiar y tan único, incluso se dice que una trilogía bastante famosa en los últimos años, como es la de Avatar, que seguro que muchos de nuestros oyentes la han visto, se basa en el pueblo pigmeo, ¿no? Un pueblo que ve cómo todos sus recursos naturales, todo su entorno se va destruyendo a manos de aquellos que se lo quieren llevar todo, ¿no? Entonces, dentro de esta realidad de los pigmeos, que quiero que nos expliques un poquito más cuál es su situación con respecto al resto de la población de Mbaiki, pues ¿cuál es la respuesta de la Iglesia para esos pigmeos? Sí, yo no he visto la serie esa de Avatar que decís, no, pero vamos, el pueblo pigmeo son los primeros pobladores de África. Son ellos los auténticos, pero poquito a poco ellos han metido en la selva, ¿no? Pero ahora las máquinas, la explotación de las minas han horadado toda la selva y les han obligado a salir en un estado de inferioridad. Porque los otros les consideran no personas, no son personas, no tienen carta de identidad. Ahora hacemos trabajo para que sean ciudadanos, puedan votar, pero muchas veces no tienen carta de identidad porque ellos atraviesan las fronteras libremente, no, eso de las fronteras no conocen eso, ¿no? Entonces es un pueblo que vive en extrema situación de esclavitud. Auténtica esclavitud. Yo he visto casos de cortar miembros del cuerpo porque el patrón, el otro, pues estaba descontento, ¿no? Yo cuando llegué en el 2009 a la parroquia de Mungumba me enviaron para este trabajo de pastoral con los pigmeos, ¿no? Y yo les dije a los cristianos en la iglesia, no había ni un solo pigmeo en la iglesia, ¿no? Yo dije hasta que los pigmeos no entren a formar parte de la comunidad cristiana, nosotros no somos la Iglesia de Jesucristo. Seremos otra cosa, un club, pero no somos la Iglesia de Jesucristo, porque la Iglesia de Jesucristo están todos y sobre todo los últimos, ¿no? Y bueno, pues poco a poco, me acuerdo que fue un matrimonio, María y Paul, que vinieron a decirme, padre, nosotros también queremos ser cristianos como los otros. Digo, pues muy bien, yo me comprometo a ir a vuestro poblado todas las semanas, iba una vez a la semana, pero con una condición, yo os voy a enseñar la palabra de Dios, yo os voy a enseñar a rezar, yo os voy a enseñar el Dios de Jesucristo y vosotros os tenéis que comprometer en ciertos aspectos de desarrollo humano, que era la escuela, vosotros tenéis que llevar a los niños a la escuela, tenéis que cavar los pozos, tenéis que hacer las letrinas. Y así estuvimos 3 años, un tira y afloja, ¿no? Que yo les decía, la fe cristiana tiene es un pájaro. Hay que hablar siempre con imágenes. Un pájaro con 2 alas. Una ala es la palabra de Dios, es la oración, y la otra ala es el desarrollo, el que seamos personas dignificadas, imágenes de Dios, ¿no? Y bueno, al cabo de 3 años tuvimos los 34 primeros pigmeos bautizados, que siguen todavía, ¿no? Luego vino el Papa en el año 2015 y como no teníamos autobuses, no teníamos nada, nos fuimos, les propuse, nos vamos andando. Pues nos vamos y nos fuimos 150 kilómetros por la selva a recibir al Papa, ¿no? Fue una experiencia única, pues que todavía recuerda, ¿no? Pero bueno, lo bonito es que se sienten integrados, ¿no? Este año estamos en mi diócesis, el año del pigmeo, y el lema que tenemos es Itaaka Londo Eglis Ayeti Mamo, donde hermano acá habla, la Iglesia te escucha. Porque cuando tuvimos el sínodo hace 3 años, 4 años, ¿no? Nos tiramos todo un año escuchando qué nos dicen los pigmeos, qué quieren, ¿no? Y bueno, ahí escuchamos su grito de pues eso, de que ya no pueden más, su grito de sufrimiento, pero también su grito de decir, queremos ser como vosotros, queremos participar en la Iglesia, no como asistentes, sino como miembros a pleno derecho, ¿no? Y así hemos creado en la diócesis, en cada parroquia está la comisión de Pastoral ACA, que está dirigida por una hermana comboniana de Cataluña, en estos momentos, la hermana Lucía, ¿no? Y que en cada parroquia pues se da voz a este pueblo. Estamos trabajando mucho en el tema de la escolarización, el tema de la sanidad, pero el tema de la integración, la integración. Y bueno, los 4 verbos que nos acompañan en la Pastoral ACA son los 4 verbos que hemos tomado de la pastoral de inmigrantes del Papa Francisco: acoger al pueblo, protegerle, promoverle e integrarlo.
íntegro. Esta es nuestra pastoral y hemos puesto el día 24 de mayo, es el día del pueblo Aka, del pueblo pigmeo Aka en toda la diócesis, donde se hacen manifestaciones con lo que pretendemos que haya un orgullo de ser este pueblo, porque siempre van con vergüenza, porque les tratan como animales, vosotros. No, el orgullo de su cultura, el orgullo de ser lo que son. Y acabo de... Pues digo, son ellos los que tienen que convertirse en líderes. Y por eso desde hace 2 años estamos pagando las becas a todo el pigmeo que acabe la escuela primaria, le pagamos la escuela secundaria. Necesitamos líderes, ¿no? Entre toda la población, pues que serán unos 30.000, he conseguido 4. 4, este año 1 más, 5, no les gusta la escuela, a ellos les gusta la selva, pasárselo bien y eso, pero necesitamos que ellos mismos sean los líderes, ¿no? Y bueno, ahí seguimos avanzando, un trabajo a mi punto de vista, pues de titanes, de ir poquito a poco, pero un trabajo precioso de liberación y de decir el Evangelio salva, el Evangelio da vida, ¿no? Y bueno. Ahora entramos un poco en el tema de la salud, que además es el tema por el que te han otorgado este año el premio Mundo Negro, ¿no? Que es porque la Iglesia ya está haciendo una labor bastante bonita con las clínicas móviles. Explícanos qué es esto. Bueno, decir que el premio Mundo Negro no es para mí, es para el doctor Cedrique, doctor Cedrique, que he venido con él, es el primer nefrólogo del país, y yo viendo la situación que tengo en mi diócesis, que yo les hice un día una catequesis en un pueblo que se llama Gasipama, 18.000 habitantes, me dijeron, dice, hay unas señoras que quieren que les impongas las manos, ¿no? Les bendigas, ¿no? Y yo cuando fui allá y me vi la iglesia llena, unas 200, 300 personas, dije, bueno, voy a aprovechar a hacer una catequesis, y empecé diciendo, mira, cuando estamos enfermos, pues hay que ir al hospital y nos ponemos en las manos de Dios, pero no dejemos a Dios todo el trabajo. El Dios nos ha dado la inteligencia para ir al hospital. Y claro, cuando la gente me dice, ¿y eso del hospital qué es? ¿Y un médico qué es? Que nunca hemos visto uno. Entonces yo caí en la cuenta un poco que la superstición va unida pues a esta falta de medios, ¿no? Yo cada vez que celebro la Eucaristía en esa zona tengo que bendecir cientos y hasta miles de litros de agua que guardan en sus casas. Y cuando están enfermos, como no hay nada, beber un poquito de agua, ¿no? Claro, yo les digo, es que esto nos salva, esto no es magia, esto no es superstición, pero no hay medicación, no hay nada, ¿no? Es entonces en esta situación que yo pedí a mi amigo el doctor Cedrique, premio a la fraternidad de este año, pues si podía echarme una mano con sus amigos doctores. Entonces él me dijo que sí, y con unos 15, 20 doctores de la capital hacemos 4 clínicas móviles al año en las zonas más escondidas de la diócesis, sobre todo donde hay población pigmea, ¿no? Y allá en esos 4 días los doctores, pues hay ginecólogos, hay cardiólogos, nefrólogos, hay pediatras, hay oculistas, hay dentistas muchos, es un problema los dientes, ¿no? Y en esos 4 días asistimos a unas 1.200 personas. Se les asiste, se da medicación, Claro, yo siempre digo, esto es un parche, porque la próxima vez que tendrán un médico serán dentro de 6, 5 o 7 años, ¿no? Pero bueno, es un parche esperando tener un día un pequeño hospital, sueño de hacer un pequeño hospital allá en la diócesis, pues dirigidos con profesionales, ¿no? Pero mientras tanto, pues estamos con estas clínicas móviles, ¿no? Los doctores lo hacen todo gratuitamente. Yo busco dinero para estas clínicas que nos cuestan unos 5.000 euros cada clínica, 5.500, y después sacamos en cada clínica 2, 3, 4, 5 casos ya muy llamativos para llevarlos a la ciudad y operarlos, ¿no? Así, por ejemplo, hemos operado varios niños ciegos completamente, pues ahora ven, amputación de piernas que estaban totalmente estropeadas, ¿no? Y muchos casos pues muy llamativos, ¿no? Ese es un poco, yo siempre digo, el Evangelio, Jesús dice, he venido
para que tengan vida, y vida en abundancia. Y no me vale eso de que será la vida eterna. La vida eterna comienza aquí. Y si no hay dignidad con las personas, entonces nuestro evangelio está fuera de contexto, ¿no? Tenemos que ayudar al Señor a que nuestro pueblo sea bienaventurado aquí. Y luego ya nos dará bienaventurados los pobres, hacer felices a los pobres, felices a los que lloran, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los perseguidos, felices ahora. Y luego también el Señor nos dará la vida eterna. Y hay otro tema que has vivido de cerca, ¿no? Uno es el tema de la salud, que como dices se va avanzando poco a poco, ¿no? Pero también has vivido el tema de la guerra, porque dentro de República Centroafricana hay un conflicto de estos olvidados, como el medio centenar de conflictos que hay por todo el mundo que nadie tiene ni idea que existe, pues uno está allí. Explícanos un poco en qué consiste este conflicto rápidamente y cómo lo vives tú en el día a día. Bueno, este conflicto comenzó en el año 2012. 2012, pues cuando Francia negó los recursos mineros, cuando el país negó los recursos mineros a Francia y quiso dárselos a China, y entonces, nos armaron una guerra tranquilamente, ¿no? Simplemente, ¿no? Esta guerrilla de tinte musulmán, no islámico, de tinte musulmán estaba potenciada pues por Arabia Saudita, por los que patrocinan el Real Madrid y el Barcelona, para que seamos claros que estamos colaborando con ellos, ¿no? Estos señores son los que están haciendo la guerra del Sudán en estos momentos, son los grandes artífices con el señor Trump, los que venden las armas. Entonces, en 2 meses arrasaron todo el país, de norte a sur. 2 meses llegaron y arrasaron, fue como en tiempos de Atila, donde no quedó nada. Escuelas, hospitales, dispensarios, iglesias, pozos, ayuntamientos, archivos, todo destruido, ¿no? Claro, luego salió a menos de un año, salió una guerrilla que la prensa, en un ejercicio de pereza intelectual, dijo son los cristianos. Iban con un rosario al cuello y con el machete en la mano, a machetazo contra todo lo musulmán, ¿no? Y ahí hemos estado, seguimos todavía coleando, pero ahí hemos estado 7, 8 años de una guerra con muchos muertos, un odio terrible. En mi zona no quedó ni un solo musulmán, tuvieron que huir todos. Se mató a algunos, gracias a Dios en la parroquia mía ayudé a marchar a todos los musulmanes antes de que llegaran las guerrillas, pero ha sido una sangría en el país y sobre todo una división, un odio que yo nunca había visto en eso. Entonces, estamos viviendo en medio de esa situación ahora. Esto ha desaparecido porque vinieron los cascos azules, 12.000 cascos azules, 13.000, no consiguieron en 8 años, consiguieron pues una disuasión, pero generalmente cuando veían el conflicto miraban a otro lado, ¿no? Desgraciadamente después el presidente pues llamó a los rusos, a los mercenarios Wagner. Y en 6, 7 meses, en menos de un año, consiguieron barrer a todos estos grupos, 14 grupos armados, que las Naciones Unidas no habían conseguido en 9 años. Ellos en 6 meses lo consiguieron con la fuerza bruta. Entonces, en estos momentos estamos bajo régimen ruso, bajo régimen de los mercenarios rusos, ¿no? Con la fuerza, con el poder de la fuerza de las armas, ¿no? Bueno, hay una cierta paz, pero yo lo que digo siempre es la paz de los cementerios. No hay desarrollo, porque no han venido a invertir, se están llevando todas las riquezas, pero es la manera de mantener en el poder pues al presidente, ¿no? La gente ha sufrido mucho, han destruido poblados enteros, han matado, y ahí estamos en este trabajo de reconstrucción, ¿no? Yo siempre digo, las escuelas, las llamo escuelas para la paz. Comencemos por los niños para crear un nuevo orden que sea a través de la paz, ¿no? Y ahí la Conferencia Episcopal Centroafricana estamos muy, muy empeñados en eso. Esta semana pasada acabamos de firmar, pedir al gobierno, por favor, dialoguen con la guerrilla en la zona este, donde estaba Monseñor Juanjo Aguirre. Siguen todavía los rebeldes allá siendo los... entonces las fuerzas del gobierno quieren la represión, enviar a los rusos y cuando hacen la represión es el pueblo. Dice el proverbio africano, cuando 2 elefantes se pelean, es la hierba la que sufre.
sufre, ¿no? Es lo que está ocurriendo allá, ¿no? Es el pueblo sencillo el que huye, el que tiene que dejar su pueblo para huir a un sitio desconocido, a campos de refugiados, ¿no? Pues es un poco la situación de esta guerra incivil, porque todas las guerras no son civiles, son inciviles, ¿no? Donde ha habido mucho sufrimiento y sobre todo ha quedado una herida en el pueblo, una herida de mucho odio. Ha habido muchos muertos de un lado y de otro, muertos de una manera impune, gratuitamente, ¿no? Y bueno, pues como nos dijo el Papa, desarmemos los corazones, nos dijo el Papa Francisco Vino, desarmad los corazones, no solamente las manos, que ya está muy bien, pero los corazones, ¿no? Y ahí estamos en esa labor de desarmar corazones, de buscar esa fraternidad, ¿no? Pero ya digo, llevamos ahí 10 años, más de 10 años ya, 12 años y ahí todavía está coleteando, pues bueno, este espectro de la guerra. Y ya un poco para terminar, de todo lo que has hablado, ¿no? De esos proyectos, de ese crecimiento de la diócesis, OMP ayuda en lo que puede y tu diócesis en Baiki recibe ayudas de Obras Misionales Pontificias. Cuéntanos algún proyecto en que os está ayudando esas pequeñas ayudas de Obras Misionales Pontificias. Sí, cada año las obras misionales pontificias pues nos ayudan con un subsidio ordinario. En mi diócesis es alrededor de unos 16.000, 17.000 euros, más luego para los catequistas otros 12, 14.000 euros, ¿no? Gracias a Dios, yo le decía al director nacional, el padre Calderón, le decía, pues llevamos ya 2 años que es España la que nos financia, y yo cuando recibo que es España la que nos financia, pues estoy orgulloso, ¿no? Orgulloso, ¿no? Entonces, esto nos ayuda muchísimo. Yo invierto todo ese dinero pues en mantener un poco a los seminaristas y a los sacerdotes, son las dos, y las religiosas, seminaristas, sacerdotes y religiosas, ¿no? Y después, sobre todo, en lo que es bueno, el campo de evangelización a través de los catequistas. Yo he empezado el proyecto de catequistas misioneros. Como no tengo sacerdote, pues envío matrimonios en misión, para que los formamos durante 4 meses, y luego el que libremente siente la vocación, pues los envío a otra etnia diferente donde se queda, ¿no? Claro, esto cuesta un poquito de dinero, no mucho, un sacerdote cuesta muchísimo más, pero la inversión de dinero de las OPM es sobre todo pues para mantener al personal evangelizador, a los que siguen anunciando, y los seminaristas, que gracias a Dios pues tengo 33 seminaristas pequeños, 12 en el seminario medio, 3 en propedéutica, y creo que son 17 filósofos y teólogos. O sea, con lo cual empiezo a ver un futuro un poco distinto, porque en estos momentos tengo 11 sacerdotes diocesanos, pero tengo 11 religiosos y 4 fidei donum que vienen de Polonia y del Yemen, aquí, ¿no? O sea que intentamos ver un futuro distinto, y el dinero de las OPM pues va un poco en ese sentido. Las necesidades en la diócesis son tan grandes: escuelas, dispensarios, enfermos, educación, ¿no? Pero vamos, en concreto lo de las OPM yo lo dedico un poco a los agentes de evangelización, darles un poco de dignidad para que sigan anunciando el evangelio. Por ejemplo, a los catequistas les he tenido que comprar a todos una moto, subvencionada la mitad, porque es tan grande las dimensiones que no pueden ir andando. Entonces con una moto, pero ¿quién puede comprar una moto? Pues nadie, ¿no? Entonces con esta ayuda ellos pagan la mitad poquito a poco en 8 o 10 años, y yo les doy una subvención para que puedan seguir anunciando el evangelio. Sobre todo estos catequistas se dedican a la formación de catequistas, porque son un matrimonio. La mujer se dedica a la formación de mujeres, la educación de los niños, las escuelas, ¿no? Y el hombre pues la formación de catequistas, de líderes, visitar las comunidades, esperando que un día podamos tener más sacerdotes. Te quería pedir un último mensaje para los oyentes y para aquellas personas que colaboran con Obras Misionales Pontificias mediante el Domum y las diversas campañas, pues un mensaje, ¿no? De que el dinero realmente llega y de que hace una labor, ¿no? para el crecimiento de la Iglesia, en este caso de Mbaiki. Sí, es la pregunta del millón siempre cuando venimos aquí a Europa, pero es que el dinero llega. Pero es que yo digo, sí,
llega. Y os digo, el dinero de las OPM, de las obras misionales pontificias, llega. Y el dinero de Manos Unidas llega. Yo con Manos Unidas tengo 2 o 3 proyectos. Tengo un internado de chicas, de 200 chicas que soñamos, han empezado ya, que sean universitarias, 200 chicas, que las hemos cogido de pequeñitas. El dinero de las OPM llega, ¿no? Entonces, pues no sé, mi mensaje para vosotros es decir que, bueno, cada uno está donde está, vosotros estáis aquí en la retaguardia, pero sin vosotros nosotros no podemos ir adelante. Sin la misión cuesta dinero, seamos realistas, cuesta dinero. Y un viaje de avión cuesta dinero. Y el transporte en el coche cuesta dinero, ¿no? Entonces, sin vuestra ayuda, nosotros no podemos seguir adelante. Entonces, pues no sé, agradeceros y deciros un poco lo que el Papa Francisco y todos los papas han dicho. Todos somos misioneros, cada uno, no hay más y menos. Sin vosotros, nosotros no podemos seguir adelante. Pues Monseñor Jesús Ruiz, obispo de Mbaiki, muchas gracias por abrirnos los ojos a esta realidad de esta diócesis en República Centroafricana, y animo a los oyentes de Radio María también a rezar por el crecimiento de esta diócesis y de esta iglesia, y sobre todo por el pueblo pigmeo. Pues muchas gracias y un abrazo. Pues gracias a vosotros por darnos la palabra. Gracias. Pues estamos en Misión Posible en Radio María con Obras Misionales Pontificias. Acabamos de hablar con Monseñor Jesús Ruiz, obispo comboniano en Mbaiki, República Centroafricana. Ahora vamos a regresar a España para conocer cómo una humilde parroquia de Cádiz sostiene el mundo entero en sus manos. Se trata de la parroquia de Santa Ángela de la Cruz, en Chiclana, donde cada martes, con el Rosario Misionero, sostienen la misión de la Iglesia. Pero antes de nada, Paula, cuéntanos qué es el Rosario Misionero. Pues es un rosario que seguro que muchos oyentes lo tienen en sus casas. Lo inventó el futuro beato Fulton Sheen, obispo y director nacional de OMP en Estados Unidos. Fue una de sus tantas iniciativas misioneras que consistía simplemente en rezar el rosario por las misiones de la Iglesia, de tal manera que cada misterio se ofrece por un continente distinto. Este rosario tiene 5 colores, ¿no? El amarillo por Asia, el azul por Oceanía, blanco por Europa, rojo por América y verde por África. De esta manera, en un solo rosario está rezando por los misioneros y por la Iglesia de todo el mundo. Pues nos encontramos con el padre Pedro Pablo Vicente, que es párroco de Santa Ángela de la Cruz en Chiclana. ¿Qué tal estás? Muy bien, aquí estamos. Acabo de llegar a la parroquia. Pues queríamos hablar contigo porque todas las semanas en tu parroquia se reza el Rosario Misionero. Cuéntanos por qué esto. Exactamente, pues la rezamos los martes, pues porque me costó mucho trabajo conseguir un grupo que rezara el Rosario, y cuando por fin lo conseguí, pues conseguí 4 o 5 mujeres que lo rezaran. Les puse una intención todos los días, ¿no? Por ejemplo, los jueves rezamos por la familia y la vida, o el miércoles por las vocaciones, y el martes pusimos pues Rosario Misionero, primero para que tuvieran una conciencia de lo que es la misión, ¿no? Y después también pues por ayudar a la delegación. En principio fue por ayudar a la delegación, pero después la gente le ha cogido el gusto y vamos, nos faltan el martes al rezo de Rosario. Estamos en pleno mes de mayo y estamos proponiendo, pues eso, el rezo del Rosario Misionero, pero cuéntanos qué diferencia un Rosario Misionero de un Rosario normal. Pues nosotros en el Rosario Misionero hay quien trae, por ejemplo, su rosario de colores, ¿no? Que es el propio Rosario Misionero, ¿no? Y lo que hacemos especialmente es en las moniciones a cada misterio, pues hacemos una pequeña monición al continente que corresponde, ¿no? También no nombramos por nombre, pero sí por número, el número de misioneros que hay de nuestra diócesis en ese continente, y una pequeña reflexión, ¿no? Y después ya cada semana, como la delegación me facilita un poco algunos datos, no todos, pero sí algunos datos de algún misionero,
por ejemplo, el país, ¿no? O el primer nombre, ¿no? Pues cada semana pues rezamos por uno concreto, ¿no? Esta semana vamos a pedir en el rosario por este misionero que está en tal país, ¿no? Y eso lo que hace es que al final, cuando por ejemplo los misioneros vienen de vacaciones, ¿no? A la diócesis o a descansar o tienen que venir para una buena cuestión, pues la delegación nos lo comenta y algunas veces pues vienen a la parroquia, conocen a la gente que han estado rezando por ellos, ¿no? Y los feligreses se alegran mucho, ¿no? De hecho, a raíz de Rosario Misionero, la parroquia colabora con una pequeña misión en Paraguay. Cuéntanos esto, ¿y cómo llega a vosotros esa misión en Paraguay? Pues porque precisamente de esto, ¿no? De una de las misioneras que venía a descansar un mesecito al año, pues vino a la parroquia, ¿no? Nos explicó un poco su misión, la que hacía allí en Paraguay, y a la gente le gustó tanto que vamos colaborando, ¿no? En principio colaborábamos pues haciendo cartas, por ejemplo, con los niños de la catequesis de comunión, le mandaban cartas o crismas por Navidad y ellos respondían, ¿no? Como lo hacíamos por correo, pues al final era una correspondencia de 1 o 2 veces al año, porque entre que llega y vuelve. Pero después ya se empezó a hacer algo mejor, alguna rifa. Esta es una parroquia pobre, muy humilde, ¿no? Pero a lo mejor rifábamos una imagen de escayola, la pintábamos, la rifábamos, lo que sacábamos de dinero, pues se lo dábamos a la misionera cuando llegaba, ¿no? Y al final se crea un pequeño vínculo entre la parroquia y la misión. Qué bonito que con el Rosario Misionero tenéis el mundo entero en las manos, ¿no? Porque son los 5 continentes, un misterio por cada continente. ¿Cómo invitarías a otras parroquias, otros sacerdotes, quizá nos están escuchando? ¿Por qué es importante rezar este rosario? Porque es probable que en muchas parroquias se rece el rosario cada día. Sí. Es más que probable, seguro. ¿Por qué tener en cuenta a la misión? Pues yo creo que hay que tener en cuenta casi todas las realidades de la Iglesia, ¿no? Y la misión es una parte muy importante, ¿no? El Señor nos manda a evangelizar en el Evangelio, ¿no? Entonces, tener conciencia de que hay personas que están dando su vida en otras partes del mundo, ¿no? Y a lo mejor en la reflexión del misterio, pues tú asocias a lo mejor pues, a un tipo de país o algún tipo de situación que estén pasando allí, pues hacer que la gente tome conciencia, ¿no? Entonces, al final, yo siempre digo que la oración es como el internet, ¿no? Dios toma nuestras oraciones y las emplea allí donde hace falta, ¿no? Y si nuestra intención es rezar por los misioneros, la experiencia que yo tengo cuando han venido los misioneros es que ellos agradecen mucho y sienten la oración que nosotros hacemos. Y es que rezar no cuesta nada. O sea, si ya tú haces el rosario, darle una intención, pues te cuesta 0,2, o sea que eso no es ningún esfuerzo, ¿no? Pues una iniciativa, bueno, una oración más que una iniciativa, este Rosario Misionero, que hace, como ya hemos visto en vuestro caso, que la parroquia sea también en general más misionera. Pues Padre Pedro Pablo Vicente, párroco de Santa Ángela de la Cruz, en Chiclana, muchas gracias por explicarnos esto y contarnos vuestro testimonio parroquial. Muchas gracias a vosotros por llamar. Que pases un buen día. Adiós. Igualmente, adiós. Esta radio que están escuchando, Radio María, se escucha en todo el mundo. Es una radio misionera y por ello necesita también la ayuda de todos. En este mes de mayo es un buen momento para que el padre Luis Fernando de Prada, director de esta cadena, nos lo recuerde. Alzad la mirada, dijo Jesús a sus apóstoles, y contemplad los campos que están ya dorados para la siega, tras la siembra que el propio Señor hizo de su vida como grano de trigo caído en tierra y resucitado para dar mucho fruto. A alzar la mirada nos invita también el Papa, cuya visita a España quiere sumarse a la de tantos evangelizadores y mártires que durante 20 siglos han sembrado las semillas del Evangelio en esta tierra especialmente marcada por el amor a la Eucaristía, a la Virgen y al sucesor de Pedro.
Radio María, que lleva 27 años sembrando esas semillas en España, pide al Señor su gracia y a sus oyentes colaboración en su tradicional campaña de mayo, para seguir extendiendo la palabra que quiere elevar nuestra mirada al cielo y hacernos uno en los corazones de Jesús y María. Ayúdanos con tu oración, testimonio apostólico y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestro sitio web radiomaria.es. Alza la mirada con el Papa en Radio María. Este programa de Misión Posible de hoy está a punto de terminar, pero antes de marcharnos, querido oyente, José María Calderón, el director nacional de Obras Misionales Pontificias, tiene un mensaje para ti. Buenos días, amigos de Misión Posible. Nos volvemos a encontrar en este viernes, ¿verdad?, en este super programa misionero que tiene Radio María. Bueno, yo hoy te quiero hablar de una cosa muy particular. El próximo domingo si no fuera domingo, se hubiera celebrado la fiesta de San Juan de Ávila, que es el patrono de los sacerdotes españoles. Y esto a mí me ayuda a reflexionar sobre una cosa que es muy importante. Fíjate, los primeros evangelizadores, los primeros que salían, ¿verdad?, para ir a evangelizar Asia o América o África, eran los religiosos, institutos religiosos que enviaban a sus congregantes, ¿verdad?, a predicar la buena noticia. Y así estuvo por varios siglos. Pero en el siglo XX se vio también la necesidad de que los sacerdotes diocesanos pudiéramos salir a la misión. Y también nosotros nos sintiéramos el peso y la responsabilidad de llevar a Cristo a aquellos lugares donde la Iglesia no estaba presente. Y fue Pío XII a mediados de la década de los 50 del siglo pasado, que escribió una encíclica que se llama Fidei Donum, y ahí animaba a los sacerdotes diocesanos a tomarnos muy en serio la vocación misionera y la posibilidad de partir, enviados por las diócesis propias, ¿verdad?, a evangelizar a territorios de misión. Por eso los sacerdotes que se van a la misión, los sacerdotes diocesanos que se van a las misiones, se llaman sacerdotes Fidei Donum, el don de la fe, como un signo de eso, de lo que el Papa quería en aquel momento. Y hoy, gracias a Dios, podemos decir que hay muchos sacerdotes diocesanos españoles que están distribuidos por los 5 continentes, en América, en África, en Asia, en Oceanía, en Europa también. Hay sacerdotes españoles que están llevando la buena noticia del Señor. Principalmente, como es lógico, en América, pero en todas partes. Por eso yo hoy, que estamos recordando a San Juan de Ávila, te pido, te ruego, ¿verdad?, que reces por las vocaciones misioneras entre los sacerdotes y porque apoyemos con nuestra oración y con nuestro afecto a todos esos sacerdotes españoles que han dejado su diócesis para ir a predicar la buena noticia en otros sitios. Buena semana, que Dios os bendiga. Muchas gracias, José María, y termina así este programa de Misión Posible. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos tenido hoy, por si hay algún despistado que se ha unido más tarde. Pues hemos hablado con Monseñor Jesús Ruiz, que es obispo español, un comoniano, que está en Mbaiki, República Centroafricana, que con su esfuerzo está llevando el Evangelio y la dignidad al pueblo pigmeo, uno de los más castigados de África. Además, hemos hablado con Pedro Pablo Vicente, párroco de Santa Ángela de la Cruz en Chiclana, donde gracias al rezo cada semana del Rosario Misionero están sosteniendo la misión de la Iglesia. Recuerden que si no han podido seguir en directo este programa Misión Posible o desean volver a escucharlo, pueden hacerlo en la web de Radio María, www.radiomaria.es, también en Spotify y en Apple Podcast. Y además, recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico misionposible@radiomaria.es para cualquier sugerencia, historia o petición. Pues muchas gracias, Paula, que pases un buen fin de semana. Igualmente, Carlos. Nosotros nos vamos ya, desgraciadamente la semana que viene no tendremos Misión Posible, así que nos veremos dentro de 2 semanas, y mientras tanto toda la información sobre la animación misionera en España y las últimas noticias misioneras las pueden encontrar en www.omp.es. Espero que tengáis un buen fin de semana
semana. Nos acordamos hoy especialmente del aniversario de la elección del Papa León XIV, que a todos nos hizo mucha ilusión. Muchas gracias a todos y ya sabéis, seguid ayudándonos a hacer posible lo imposible. Así finaliza en Radio María Misión Posible, un programa de obras misionales pontificias dirigido por Carlos de Arteaga y Paula Rivas.